Eh, bueno, ok, entonces eso termina la primera parte, ¿no? Diferencias y similitudes entre la categoría de todos los grupos y la categoría de los grupos abelianos. Ahora vamos a los grupos abelianos libres, em, digamos, siguiendo digamos, la filosofía que había yo mencionado acerca de qué significa que un objeto sea libre, ¿no? O sea, como que un grupo abeliano libre, pues quieres que sea grupo abeliano, pero quieres como que satisfaga la menor cantidad de relaciones posibles, ¿no? O sea, que tenga la mayor libertad posible. Y cuando digo la mayor libertad posible, sí me estoy refiriendo de manera un tanto informal a libertad para poder definir homomorfismos que salen de él hacia otro lado. Ok, entonces bueno, si supónganse que tengo un grupo abeliano y un subconjunto, ajá, entonces como en álgebra lineal, ¿sí? Voy a decir que X es linealmente independiente sobre Z, si cada vez que me den elementos distintos y escalares en Z, la combinación de ellos igual a cero me implica que los escalares sean cero. ¿Sí? Y ahora, ¿qué quiero decir aquí por ejemplo, este símbolo? Este símbolo, en realidad, si estuviera yo usando la notación multiplicativa, este no sería otra cosa más que x1 a la alfa 1. ¿Sí? O sea, operar consigo mismo alfa un veces, ¿no? Las potencias enteras. Pero en el caso de grupos abelianos lo escribo como coeficiente. Y lo escribo como coeficiente porque, pues, ¿qué otra cosa puede significar? Pues sumar x1 consigo mismo alfa un veces. Claro, si es negativo, lo que sumo consigo mismo no es x1, sino menos x1, ¿no? Sí, entonces, eh, ¿no? Por ejemplo, si aquí tuviera 2x1, pues claro que sería x1 más x1. Y si por otro lado tuviera menos 2x1, lo que estaría yo queriendo decir es menos x1 sumado consigo mismo dos veces. Ok, eh, y entonces mi subconjunto es linealmente independiente sobre z si la única manera de expresar el cero como combinación lineal de sus elementos es la obvia, ¿no? La trivial. ¿Sí? Es decir, que justo como que estos elementos son independientes entre ellos, ¿no? En el sentido de que por más que yo empiece a tomar sumas de ellos, ya nunca le pego al cero, ¿no? O sea, como que van como justamente en direcciones independientes, o al menos es como la idea intuitiva. ¿Sí? Y digo que el conjunto es una Z base, si es base como grupo abeliano, o sea, si es, eh, perdón, que es una Z base o base como grupo abeliano, si es linealmente independiente sobre Z y genera al grupo. Eh, ok, ahora, si A tiene una base, decimos que A es un grupo abeliano libre de rango la cardinalidad de la base. ¿Sí? Entonces, el rango es lo que correspondería en álgebra lineal a la dimensión de un espacio vectorial. Entonces, ejemplos, pues z a la n, pues claro que tiene al menos una base, ¿no? La base estándar, es el conjunto de vectores, el conjunto que usualmente llamamos base estándar, pues claro que es base de z a la n como espacio vector, como grupo abeliano. ¿Sí? Entonces este es grupo abeliano libre de rango n, porque pues al menos la base que obvia tiene cardinalidad n. Claro que está la pregunta de si todas las bases tienen la misma cardinalidad, ¿no? Como lo que sucede en álgebra lineal, lo puedo preguntar ahorita, eso lo vamos a abordar en un momento. ¿Sí? Ejercicio, no todos los grupos abelianos son libres, ¿no? Es decir, hay grupos abelianos que no tienen Z base, aquí pues los racionales no tienen base como espacio, como grupo abeliano libre. Otros ejemplos de grupos que no tienen bases, pues por ejemplo, Z módulo n no tiene base,
porque cualquier subconjunto de Z módulo n es linealmente dependiente sobre Z. Y eso es porque a ver, por ejemplo, el 1 módulo n. El 1 módulo n, combinación lineal de L igual a 0, pues esto es el 0 de Z módulo n. Y de hecho eso funciona siempre, ¿no? Entonces, y n claro que no es el entero 0, ¿no? Em, ok, entonces sí, claro que hay muchos grupos abelianos que no tienen base. Em, claro, un lema, ¿no? Un lema que es que sucede lo mismo, algo similar a lo que sucede en álgebra lineal, y es que un subconjunto dado es una Z base, si solo si cada elemento de A puede ser escrito de manera única, como combinación Z lineal, con soporte finito, ¿no? O sea, con una suma en la que solo un número finito de n's es distinto de cero. Solo un número finito de términos es distinto de cero. ¿Sí? Aquí estoy, claro que aquí eh, eh, implícitamente estoy diciendo que sí permito, que aquí sí estoy definiendo la noción de base de cardinalidad posiblemente infinita de un grupo abeliano. Eh, bueno, ok. Entonces, este lema, la prueba es muy sencilla, se la dejo como ejercicio a ustedes. Y pues ahora vamos a ver la pregunta que mencioné, pues, ¿será cierto que todas las bases de un grupo abeliano, si este tiene base, eh, tienen la misma cardinalidad? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Y, digamos, a diferencia del resultado correspondiente en álgebra lineal, en este caso es muy fácil de demostrar. La, la, porque, fíjense, supónganse que tengo una base de A de tamaño n. ¿Sí? Entonces, digamos que tengo aquí mi conjunto X, que tiene n elementos, x1 hasta xn. Y entonces lo que yo sé es que cada elemento de A puede ser escrito de manera única en la forma alfa 1, x1, más, etcétera, más alfa n, xn. Ok. Ahora, consideren el subgrupo de A, eh, eh, 2A, que como en los enteros, ¿no? Que sea el conjunto de todas las cosas de la forma A más A con A en A. ¿Sí? O sea, el conjunto de todos los, de tomar todos los elementos, de tomar los elementos de A y multiplicarlos por 2. Fíjense, cuando yo tomo este cociente y yo me pregunto por sus elementos, pues fíjense, la clase, ¿cómo decir? Sí, lo voy a escribir así, la clase de este módulo 2A es igual a, pues, como en este cociente se mueren todos los pares, ¿no? Todos los de la forma 2 por alguien en A, lo que sobrevive son solamente, digamos, las paridades, los residuos de estos al dividir entre 2. Entonces esto me da, digamos, residuo al dividir entre 2. Residuo al dividir entre 2, yo creo que lo puedo escribir así. Alfa 1 sobre 2 piso. ¿No? Eh, no me sirve eso. No es el piso, no. Em, porque los alfas pueden ser negativos. Ok. O sea, lo que quiero decir es que esta es necesariamente la clase de un elemento de la forma, vamos a decir, epsilon 1, x1,
más etcétera, más epsilon n xn, donde los epsilons son todos 1 o 0. ¿No? Y eso es porque, digamos, en la parte par se muere, ¿no? En cada uno de ellos la parte par se muere. Y además, cuando yo considero todos los elementos de esta forma, es decir, todos los elementos de la forma clase de epsilon 1x1 más bla 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 más epsilon n xn módulo 2a con los epsilons en 0 y 1, todos estos, todos estos son clases distintas, ¿no? Es decir, los elementos correspondientes, epsilon 1x1 más bla 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 más epsilon n xn, son todos ellos no congruentes módulo 2a. Y eso es muy sencillo, ¿no? La diferencia, si me dan dos de ellos distintos, en algún lugar uno tiene un 0 y el otro tiene un 1 y entonces su diferencia no tiene, ahí es un par que no puede uno tronar, ¿no? Un impar que no puede uno tronar. ¿Ok? Pero eso significa, estas consideraciones significan que cuando yo cuento los elementos de este grupo, pues es justamente 2 a la n. ¿Ok? Entonces, si a mí me da, si resulta ser que A admite una base de tamaño n, entonces este grupo tiene tamaño 2 a la n. Es decir, la n del tamaño de la base puedo rescatarla, puedo despejarla de este, pero fíjense, en este x no pintó. Entonces, si me dan cualquier otra base, necesariamente el tamaño tiene que volver a ser n. ¿Sí? Y entonces, aquí para grupos abelianos, pues es mucho más sencillo que para espacios vectoriales mostrar que si un grupo admite una base finita, entonces todas las bases tienen la misma cardinalidad. Ok. Ejercicio. Supongan que tengo un grupo abeliano libre de rango finito n. ¿Sí? Es decir, que tiene una base como aquí, de tamaño n. ¿Sí? De manera que cada elemento de A puede ser escrito de manera única como una combinación lineal como esta de aquí adentro, con coeficientes enteros. El que pueda ser escrita de manera única como una combinación lineal de esa forma, pues justamente me está sugiriendo que A es isomorfo a Z a la N. ¿Sí? Entonces el ejercicio es, muestren que es isomorfo a Z a la N, y luego muestren esto. Este ejercicio es muy interesante, que que es algo que sucede algo similar a lo que sucede en álgebra lineal. Si a mí me dan un subconjunto de cardinalidad n, ¿no? La misma que la cardinalidad de cualquier base, y de y, pues quizá no sé que sea base, solo sé que genera A como grupo, entonces puedo deducir que es base, ¿sí? Como sucede en álgebra lineal. Lo que ya no es cierto es que si me dan un subconjunto de A de cardinalidad n y es linealmente independiente, entonces es base. Eso ya no es cierto. Porque, por ejemplo, piensen en z a la 1, ¿no? Es decir, en los enteros. En los enteros, pues claro que tiene base, ¿no? Por ejemplo, el 1 es base de z, ¿no? Aquí, si quieren, lo pongo aquí. Bueno, más correctamente, el conjunto cuyo único elemento es el entero 1 es base de z. Es z base de z. Y observen, el conjunto este tiene el mismo número de elementos que una base, es linealmente independiente sobre z, pero no es base porque no genera. Porque es imposible obtener el 1 como combinación z lineal de esto. ¿Sí? Entonces, mientras que si alguien tiene cardinalidad n y genera es base, no es cierto que si alguien tiene cardinalidad n y es linealmente independiente, entonces es base. ¿Sí? Esa parte sí falla, digamos, ya no funciona como en espacios vectoriales. Ok. Un lema
¿sí? Que es cómo decido yo si algo, si, digamos, supongan que tengo un grupo abeliano, eh, sí, un grupo abeliano libre con una base finita. ¿Cómo decido yo si cualquier subconjunto que me den es base o no? Y el criterio es este, que pues toma el subconjunto propuesto, como, o por el subconjunto del que te están preguntando si es base o no, y escribe sus elementos como combinación lineal, como combinación Z lineal de estos, de la base que ya tenía. La respuesta es que tu conjunto propuesto es base si solo si esa matriz de coeficientes tiene determinante más o menos 1. Eh, si quieren lo probamos de volada. No es muy complicado. Eh, pues es un sí, solo sí lo que estoy afirmando. Entonces, uno implica dos, vamos a decir. Pues supongan que es una base y tomen la matriz de coeficientes. Entonces, ahora, como y es base, como estoy suponiendo que y es base, también es posible escribir los elementos de x como combinación lineal de los elementos de y. Entonces, escribamos, vamos a decir, xj como suma sobre i de, digamos, i igual a 1 hasta n, de b y j. ¿Va? Como hacemos en álgebra lineal, y, j. Ok, entonces, digamos, la matriz BC tiene que ser la identidad de n por n. ¿Por qué? Porque primero aquí tengo, digamos, xj escrito como combinación lineal de los y's, y luego cuando cada uno de los y's lo escribo como combinación lineal de los x's, lo que obtengo es al final una combinación lineal de x en términos de los x's. Yo ya conozco una, ¿no? Que es la 1xj y 0 en los demás, ¿no? Y son linealmente independientes, entonces esa tiene que ser. Y lo que aparece aquí en medio, pues son los coeficientes que me van apareciendo, son justamente los del producto, como en álgebra lineal, ¿no? O sea, es el mismo cálculo que en álgebra lineal. Por eso ya no lo hago. Y similarmente, la otra, ¿no? Pero como son matriz de n por n, una de estas basta, pero si quieren también, como por lo otro, también como primero puedo expresar yj en términos de los x y luego los x en términos de yj y y es linealmente independiente, pues llego a que también, eh, perdón, llego a que también cb es la identidad. Ok, ahora estas b y c tienen entradas enteras. Ok, tienen entradas enteras y el determinante de b por el determinante de c es 1, porque es el determinante de la identidad, y son enteros. Entonces, pues, ¿qué enteros tienen, qué parejas de enteros tienen la propiedad de darme 1? Pues solamente 1, 1 y menos 1, menos 1. Entonces, por lo tanto, det-C, en efecto, tiene determinante 1 o menos 1. Ok, ahora, 2 implica 1. Entonces, supongan que la matriz C de coeficientes tiene determinante más o menos 1. Y ahí el chiste es que, en general, la,
la matriz inversa, digamos, ya sé que C es invertible porque tiene determinante no cero. Y yo ya sé que cómo calcular matrices inversas. Tomo la matriz transpuesta de cofactores y la divido entre el determinante de la original. Y ahora, la transpuesta de cofactores, sus entradas están formadas por sumas de productos de entradas de C. Entonces, la matriz transpuesta de cofactores tiene entradas enteras. Y cuando divido entre el determinante, obtengo de nuevo cosas enteras porque es más o menos 1. Entonces, la matriz inversa de C tiene entradas enteras. Y ese es el punto. Entonces, C como, como el determinante de C es más o menos 1 y las entradas de C son enteras, ¿no? Se viven las matrices de n por n con entradas enteras, C inversa eh, eh, tiene entradas enteras. Ok, pero como en álgebra lineal, pues justamente la matriz inversa es la matriz de los coeficientes que me expresan los x's en términos de los y's. O sea, simplemente hagan el cálculo, usen esta matriz inversa para, para ver que es posible expresar los x's como combinaciones z lineales de los y's. Eso se los dejo como ejercicio. Pero eso significa que y genera al grupo abeliano. ¿Por qué? Porque este grupo generador ya pudo ser escrito como generado por y. Entonces todo lo que genere, digamos, todo lo que genere x está en particular generado por y. Pero x genera todo a porque es base. Entonces y genera todo a. Y estamos en la situación de este ejercicio. Un subconjunto con la cardinalidad correcta que genera a. Entonces base. Ok. ¿Va? Y entonces así si me dan cualquier otro, tengo un criterio, pues yo diría bastante sencillo para decidir si es base o no. Y entonces, por ejemplo, em, tomen, pues no sé, los vectores, vamos a decir 4 3 y luego, eh, vamos a decir 4 por 2 8 4 por 2 8 eh, 3 por 3. Tomen estos dos vectores en z cuadrada. Entonces, 4 por 2, 8, menos 9 es menos 1. Entonces, estos dos forman una base de z cuadrada. Entonces, ejercicio, expresar el 1, 0 y el 0, 1 como combinaciones lineales de estos con coeficientes enteros, ¿no? Con combinaciones z lineales. Ok. Um, Aquí, paréntesis, la prueba de esta sí requiere un poquito de ingenio. El hint es usen 1, ¿no? Y vean, Zn es Zn. Entonces ya no voy a decir más, ese es el hint. Ok. Y obviamente viene la pregunta obligada. Eh, ¿Será cierto que todo conjunto es base de algún grupo abeliano libre? ¿Será cierto que para cualquier conjunto existe, eh, existe el grupo abeliano libre en X? Y la respuesta es sí. ¿Sí? Entonces, el grupo abeliano libre en X, pues por definición lo definimos así, ¿no? Es decir, las funciones, el conjunto cuyos elementos son las funciones que van de X en Z con soporte finito, es decir, que, 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 que solo toman un valor distinto de cero en un subconjunto finito. Es decir, que casi en todo X toman el valor cero, salvo en un subconjunto finito. Aquí a X le permito ser infinito.
¿sí? Claro, si X es finito, este es el conjunto de todas las funciones de X en Z. Em, y entonces, y si, por ejemplo, si X es finito, este entonces es simplemente X a la Z, así lo denotaría, ¿no? Todas las funciones de Z en X. Si X es infinito, este conjunto muchas veces es denotado eh, X a la, eh, perdón, Z a la paréntesis X. Esa es una notación bastante común. Ok, ¿con qué operación? Pues, ¿cuál será? Pues puntual, ¿no? Y claro que si defino la operación de manera puntual, el resultado, F más G, claro que vuelve a caer en este grupo, en este conjunto, porque su soporte es la unión, es a lo más la unión de los soportes de F y G, que ambos son finitos. Entonces esta nueva función, claro que vale cero en casi todo X, salvo en un conjunto finito. Ok, eh, ¿por qué lo sugiero? Por lo siguiente, fíjense, X claro que tiene una inclusión natural en este conjunto. Para cada elemento de X, eh, claro que puedo considerar la función definida en todo X, que vale 1 en el elemento y 0 en todos los demás. O sea, la función característica del elemento. O sea, aquí esta función, para mi elemento, para mi elemento X minúscula, esta función vale 1 en este elemento y 0 en todos los demás. Obviamente tiene soporte finito y observen que es una forma de encajar X en este grupo, en este conjunto. ¿Sí? A estas alturas ya estoy dando por hecho que ya verificaron que esto es un grupo, eso es muy sencillo. ¿Sí? Digamos, es un ejercicio ver que esto en efecto es un grupo y que es abeliano. ¿Sí? Em, lo que se suele hacer es que se abusa un poquito de la notación y se identifica cada elemento con la función correspondiente. ¿Sí? Después de todo, este cuate tiene elementos, ¿no? Y aquí, claro que Jx es una base, ¿no? El conjunto de todas estas funciones, ¿no? Las funciones que tienen la propiedad de valer 1 en un elemento y 0 en todos los demás. Y claro que todo elemento de aquí puede ser escrito de combinación. Cada elemento de aquí puede ser escrito de manera única como combinación z lineal de elementos de este conjunto. Y cuando lo pienso así, pues veo que los elementos de este conjunto simplemente los puedo renombrar, ¿no? Así como esos los desecho y los sustituyo por el X correspondiente. Ese es un abuso que se suele hacer, porque con este abuso lo que veo es que cada elemento de este grupo abeliano libre en X puede ser escrito de manera única como combinación z lineal formal con soporte finito, pero ahora de elementos de X. ¿Sí? En realidad, digamos, en realidad lo que uno busca es al revés. Uno dice, el grupo abeliano con base, un grupo abeliano que tenga a X como base. Pues dice uno, tómate el conjunto de todas las combinaciones Z lineales formales en elementos de X. Y entonces, claro que llega alguien y dice, ok, pero ¿cómo aseguro que eso existe? O sea, esas combinaciones Z lineales, ¿cómo estoy seguro de que de veras las puedo formar? O sea, necesito un lugar donde de veras pueda yo saber que puedo multiplicar un entero por un elemento de X, o un lugar donde pueda yo empezar a sumar elementos de X con ellos mismos, ¿no? O entre ellos o alguien consigo mismo. Y entonces para salvar el día, lo que introduce uno es este otro conjunto, este, FA de X, eh, que tiene una copia obvia de X, que es esta J de X, de la que se puede verificar fácilmente que es base del grupo. Eso es lo que se hace y después ya
se desecha j de x y se mete a x en su lugar. ¿Sí? Pero digamos, lo que quiero decir es que esta construcción formal de f-ab de x, en realidad, como que filosóficamente la idea es opuesta. Lo que uno quiere es el conjunto de las combinaciones lineales formales de x, y como para poder garantizar formalmente su existencia, toma uno una construcción de algo que uno sabe que sí existe, y luego nada más hace uno en reemplazo, ¿sí? De reemplazar j de x por x. Ok. Eh, y así, digamos, con esa convención de que aquí reemplazo cada una de estas funciones que valen uno en un elemento y cero en los demás con el correspondiente elemento, pues sí, X es una base de este grupo abeliano. Y entonces, eh, sí, en efecto, todo conjunto es base de algún grupo abeliano. Ese grupo abeliano recibe el nombre de grupo abeliano libre en X. ¿Ok? La contraparte, que es que la libertad se refleja en el hecho de que es el grupo con menos colapsos posibles, que se refleja en el hecho de que cualquier función que salga de X hacia A puede ser extendida de manera única a un homomorfismo de grupos. Claro, aquí A, grupo abeliano. Eh, la prueba la dejo como ejercicio, pero al menos la definición de phi en realidad es muy sencilla, porque si yo ya tengo mi función y yo quiero que phi sea homomorfismo y extienda f, entonces phi de una combinación z lineal así, pues no tiene de otra más que estar definida como la suma. Pues yo quiero que sea homomorfismo, entonces quiero que saque todo, ¿no? Aquí, y quiero que extienda a f, entonces en realidad yo quiero eso. Y entonces ya eh, lo que me queda es verificar que esto en efecto es un homomorfismo de grupos, ¿no? Que en efecto extiende a f, pero eso pues es obvio por construcción, y que, que, es el único con esa propiedad, ¿no?, de hacer conmutar el diagrama. Y aquí, claro, J puede ser o la inclusión natural de X aquí, digamos, la inclusión de X aquí, donde ya hicimos esa identificación, en la que ya pensamos que X es un conjunto, o puede ser esta otra, si quieren. Ok. Eh, teorema, ¿sí? Digamos, es el teorema del que depende la prueba del teorema fundamental de la estructura de los grupos abelianos finitamente generados. Vamos a ver la prueba más adelante. Vamos a ver una versión más general que va a ser para módulos libres sobre dominios de ideales principales, ¿no? Y resulta ser que el caso de grupos abelianos es un caso particular de eso, porque vamos a ver que los grupos abelianos son justamente los módulos sobre Z, y Z es claro que es un dominio de ideales principales, ¿sí? Bueno, en fin, la prueba entonces la vamos a ver después. Y lo que me dice es lo siguiente: ¿será cierto que si me dan un grupo abeliano libre de rango finito, entonces todo subgrupo vuelve a ser abeliano libre? Es la primera pregunta. Y luego, ¿y si sí, pues de qué rango, ¿no? Por ejemplo, en álgebra lineal, si me dan un subespacio vectorial, ese subespacio vectorial, pues claro que vuelve a tener una base, ¿no? Vuelve a tener una base, y su dimensión, que es la cardinalidad de esa base, es menor o igual que la dimensión del espacio grande, ¿no? Y entonces la pregunta es si lo mismo pasa para grupos abelianos libres, ¿no? Si me dan un grupo abeliano libre,
de rango finito. Acuérdense que el rango es como si fuera la dimensión en álgebra lineal. Entonces, digamos, de esta dimensión, y me dan un subgrupo, pues primero, quiero ver si de veras este también tiene base, ¿no? Pues sí, sí la va a tener, y además quisiera yo que su dimensión no superara la dimensión del otro, y eso en efecto pasa. ¿Sí? Es decir, eh, las, la, las, las cosas que uno esperaría que pasaran, dada nuestra intuición proveniente de álgebra lineal, afortunadamente pasan. ¿Sí? Ok, y no solo eso, sino que es posible encontrar, o al menos saber que existen bases de A y, y del subgrupo. Aquí debió de haber sido B, perdón. Aquí debió de haber sido B. Existen bases relacionadas de una manera pues bastante curiosa. Eh, Sabiendo ya que el rango del chico no excede el rango del grande, ajá, pues hay una base de esta, de manera que una base de B puede ser obtenida tomando los primeros S de esta base, ajá, y tomando ciertos múltiplos enteros de esos primeros S. ¿Sí? Es decir, que como que de alguna forma es como que hay una base de B, ajá, que casi se extiende a una base de A, pero pues, no por completo, sino que hay que quizá tronarle algunos enteros. ¿Sí? O sea, esto es lo rescatable del hecho de que en álgebra lineal uno sabe que si además que si a uno le dan un subespacio, entonces cualquier base del subespacio puede ser extendida a una base del total. Aquí lo que dice es, pues por ahí hay alguna base que casi puede ser extendida, salvo el hecho de que para extenderla tienes que dividir entre ciertos enteros, si quieren. ¿Sí? Ok, prueba de esto más adelante. Eh, Vamos a ver más bien ahora unas aplicaciones de este teorema. ¿Sí? La primera aplicación es una que yo creo que es muy bonita, que es, supongo que tengo mi grupo abeliano libre de rango finito y mi subgrupo de A, que por este teorema ya sé que tiene rango menor o igual que el rango de A y que hay bases que satisfacen esto. Ok, pues la primera pregunta es, ok, ¿qué sucede con el cociente? ¿Cuándo es finito? Y resulta ser que es finito si y solo si el rango de B es igual al rango de A, ¿no? Es decir, si el tamaño de cualquier base de B es igual al tamaño de cualquier base de A. Ok, y si es así, si los rangos son iguales, pues dice uno, ok, ¿cómo calculo el tamaño? ¿No? ¿Cómo calculo el tamaño de una manera, pues, si se puede, eficiente? Bueno, pues resulta ser que siempre que me des dos bases, ¿no? Una de A y una de B, ¿no? Digamos X base de A y Y base de B, entonces el tamaño del cociente es el valor absoluto del determinante de la matriz de coeficientes que expresa esta base de B en términos de esta base de A. Sí, claro, o sea, Y es base de B, B es subgrupo de A, entonces, y X es base de A, entonces cualquier cosa, en particular los elementos de Y, pueden ser escritos como combinaciones lineales de elementos de X. Entonces, claro que puedo formar esta matriz, la matriz de coeficientes. Pues su determinante, el valor absoluto de su determinante, me da la cardinalidad del grupo cociente. Y de nuevo, aquí debí de haber escrito A sobre B. Ok, y yo creo que sí me da tiempo de escribir una prueba. O sea, lo que yo sé, empiezo con esto. Yo sé que existen, que hay bases de A y de B con estas propiedades. Entonces, esas bases pues no necesariamente son estas, ¿no? Porque estas las tomé arbitrarias, ¿no? Pero bueno, entonces supongamos que tenemos estas bases, vamos a decir, beta
beta igual a, no vamos a decir, no sé qué letras usar. Em, si beta igual a, vamos a decir, B1, etcétera, como si fueran vectores. em, y gamma igual a alfa 1, B1, etcétera, hasta alfa n, v, hasta alfa s, vs, son bases de A y B respectivamente, con alfa 1, etcétera, hasta alfa s, eh, estos enteros. Ok, y entonces, fíjense, entonces, A módulo B es isomorfo a z módulo alfa 1 de z, suma directa z módulo alfa 2 de z, etcétera, más z módulo alfa s de z, más z a la n menos s. Y aquí lo que estoy usando es que es lo siguiente. Si a mí me dan, supónganse que tengo grupos G y H. Si a mí me dan grupos abelianos G y H. Si a mí me dan un subgrupo aquí gamma, vamos a decir, y aquí un subgrupo N, entonces G más H módulo gamma más H más N es isomorfo a G módulo gamma más H módulo N. Eso es lo que estoy usando. Es decir, que si a mí lo que me dan es, digamos, los grupos que van apareciendo como grupos, como los sumandos de la suma directa, y si me van dando subgrupos correspondientes, y entonces hacer cociente de toda la suma por toda la suma, es lo mismo que ir haciendo cociente en cada uno de los grupos y sumar. Eso lo dejo como ejercicio, es muy sencillo. Y entonces, aplicando eso al hecho de que, al ser A un grupo abeliano libre de rango finito n, yo sé por uno de los ejercicios previos que A es isomorfo a z a la n, ¿sí? Y a z a la n, y de hecho z a la n, y cada copia de n cada copia de z está eh, contribuida por cada uno de los x. ¿Sí? Y ahí adentro tomo el subgrupo generado por alfa 1, porque es el subgrupo generado por este dentro de este. ¿Sí? Y entonces hacer el cociente de A módulo B me da isomorfo a esto. ¿Sí? Y esto la cuestión es que este de la derecha puede ser finito si y solo si, es finito si y solo si n menos s es 0, porque si no aquí tengo un subgrupo infinito. Y eso prueba que, que este es finito si y solo si el rango de B, que es S, también es N. Entonces, por lo tanto, A módulo B es finito si y solo si S es igual a N. Ok. Ahora, supongan que, que en efecto, ¿no? Que S es igual a N. ¿Sí? Y entonces, pues sigo teniendo estas bases, ¿no? Estas bases, nada más que ahora S es igual a N. Ok. ¿Y qué voy a hacer? Pues expreso la base Y en términos de la base gamma, los elementos de gamma en términos de la base beta,
y la base beta en términos de la base X. ¿Sí? Entonces, eh, supongamos que ABC, digamos, D es la matriz de coeficientes que me escribe, la base Y en términos de la base gamma. ¿No? Esta es la matriz de coeficientes que me escribe la base Y en términos de la base gamma de B. ¿Sí? Entonces, como digamos la matriz de cambio de base en B, ¿no? para B. Ok, luego ahora E, que sea la matriz que me escribe la base beta en términos de la base X. ¿Sí? Y finalmente, pues observen que la matriz F, le voy a llamar, la matriz F, que me escribe, esa ya no es una matriz de cambio de base, pero sí es una matriz que me escribe gamma en términos de la base beta. No es una matriz de cambio de base porque involucra bases de grupos distintos, o si quieren aquí en lugar de la identidad, en realidad es la inclusión, ¿no? La inclusión de B en A. Ok, pues entonces, a ver, esta es para A, ok, y entonces lo que veo es, fíjense, F, F, cada elemento de aquí me lo escribe en términos de la base beta. ¿No? Pero ¿cómo escribes este en términos de esta base? Pues es alfa 1, 0, 0, 0, 0, bla, 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 alfa S, 0, 0, 0, 0. Entonces, F en realidad es la matriz diagonal que tiene a las alfas en su diagonal. ¿Sí? Y, y ahora observo. Eh, el determinante, fíjense, C, la matriz esta de coeficientes que había yo tomado aquí, que me expresa los elementos de Y en términos de los elementos de X, pues este producto es E, F, D, ¿no? Porque ves Y en términos de gamma, gamma en términos de beta, beta en términos de X. ¿Sí? Y que se da esta igualdad, o sea que esto me da justamente estos coeficientes, es el mismo cálculo que se hace en álgebra lineal. Ok. ¿Sí? Y por lo tanto, el determinante de C es el determinante de E, pero ¿dónde está? Fíjense, tanto beta como X son bases de A, entonces tiene determinante más o menos 1. Luego es determinante de F, el determinante de F es el producto de los alfas, alfa n, y luego el determinante de D, pero D, tanto Y como gamma son bases de B, entonces también tiene determinante más menos 1. Ok, y observen, este, este producto es el tamaño es el tamaño de este. O sea, Z módulo alfa 1 tiene alfa 1 elementos. Z módulo alfa 2 tiene alfa 2 elementos, etcétera. Y esta suma directa, pues es un producto cartesiano. Entonces tiene este tamaño. Aquí acuérdense, n menos s es 0. ¿Y eso qué significa? Que cuando tomo valor absoluto, esto truena, y entonces con lo que me quedo es con el tamaño del cociente. Y eso termina la prueba. Ok, entonces yo diría que es un teorema muy, muy, muy bonito. ¿No? Entonces, para calcular el tamaño de este cociente, no necesitas calcular estas bases especiales, ¿no? En las que ya esta parte son múltiplos de estos,
Ya no necesitas eso, es cualquier base y cualquier base, expresar la base del chico en términos de la base del grande, su determinante, te da el tamaño del grupo. Ok, y hasta ahí grupos abelianos, libres.